Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. A ver si entra Lisardo. Ahora. Eh, Hola Lisardo, tienes que aceptar, ¿vale? La invitación. Hola, muy Hola, buenas tardes aquí en Francisco. México. Buenas noches Buenas allá en noches España, ¿verdad? en Dinamarca y España. Muchísimas gracias, Lisardo, por estar otra vez con nosotros en Soy Salud. Y muchísimas gracias a todos los que nos vaya a acompañar, ya a los que estáis ahí. Aprovechando que era la semana de la salud mental, Lisardo me hizo la propuesta de hablar sobre el suicidio y en concreto la prevención. Y bueno, en general, ¿no? Nos va a hablar un poco en general de todo este tema. Y bueno, pues acepté encantada porque creo que es un tema tabú, de esos temas tabú, ¿no? Que no se habla y que es tan necesario darle visibilidad. Lizardo, es un placer volver a tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. A mí ya me está gustando que me invites, Guadalupe. Quiero, por supuesto, agradecer la invitación, saludar a todo el auditorio de Soy Salud, desde luego, hasta donde nos vean. Por supuesto, les mando un abrazo y, bueno, pues, como tú lo decías, el 10 de octubre pasado se celebró el Día Mundial de la Salud Mental en todo el mundo. Esta celebración se instituyó desde 1994 y es para recordarnos la importancia que tiene la salud mental. Y en este caso, pues que hablaremos de la prevención del suicidio, si no tienen inconveniencia. Claro que sí. Vamos a empezar, ¿vale? Me gustaría que nos explicase un poco, a lo largo de la historia, el suicidio ha tenido diversas connotaciones. ¿Podría explicarnos brevemente un poquito esa parte? Claro que sí. Me gustaría primero empezar por la definición de la palabra suicidio. Sí, por Viene supuesto. del latín, que es suicidium, que significa de sí, y sidium, que significa muerte. O sea, matarme a mí mismo. Sería como la traducción literal. Y bueno, pues a lo largo de la historia el suicidio se ha definido por diferentes maneras y ha sido visto desde diferentes enfoques. Ahora es estudiado multidisciplinariamente, desde luego. Se han formulado, desde luego, también muchas teorías con respecto al suicidio y déjame decirte algunos datos históricos solo para entrar en un Sí, por contexto, en un supuesto. marco Creo que es de importante. en la antigua Atenas, las personas que se suicidaban no era aprobado por el Estado y entonces, por lo tanto, no recibían los honores del entierro. Su cuerpo era enterrado lejos de la ciudad de Atenas, sin lápida y sin ninguna identificación del cuerpo. En la antigua Roma, ya vienen hace 2100 años, inicialmente se permitía el suicidio, pero después los esclavos se suicidaban, ¿no? Al ver pues, que había desesperanza, sufrimiento, golpes en su vida, y entonces el Estado empezó a, fíjate, a multar a la familia, les quitaban, a la familia que se suicidaba, les quitaban sus pertenencias y el cuerpo era colgado para que las personas vieran, era arrastrado, por supuesto, por toda la ciudad, para que las personas vieran que si deseaban suicidarse, eso les iba a pasar al cuerpo. Ese era el castigo, ¿no? Sí, después ya llega la Europa cristiana y ahí hubo algo que se llamó el Concilio de Arles. En este Concilio de Arles se decía que el suicidio era una obra de Satanás. Y Satanás. entonces ahí era peor porque lo que creían era que Satanás poseía el cuerpo y la persona por eso se suicidaba. Las pertenencias, pongamos en Francia, las pertenencias del fallecido eran confiscadas por el Estado y, por ejemplo, había castigos para la familia si un familiar se suicidaba. Entonces, bueno, muy poco de historia para no aburrirlos, porque además sé que es muy poco tiempo en la entrevista, pero me voy a venir entonces ahora a la mitad de nuestra era cristiana con Santo Tomás de Aquino, fíjense, muy importante, no solo en el área del suicidio, sino en el área de la psicología. Él nos ha dejado muy buenas teorías, las que por supuesto tomamos para la investigación o para la aplicación
de técnicas. Él decía que había tres argumentaciones por lo cual suicidarse era un ilícito. La primera, que era una violación a la ley natural, porque la vida nos la había dado Dios. La segunda era porque pertenecíamos a una colectividad y si nos matábamos, entonces afectábamos a toda esa comunidad. Y la tercera, pues que era un sacrilegio, ¿no? La vida, y por lo tanto tú no te la podías quitar. Y bueno, eso sería a grandes rasgos la historia del suicidio a través de los tiempos. Da para una asignatura, por supuesto, Total. da para mucho tiempo, pero bueno, de ahí iremos a lo actual si no tienes inconveniente. Sí, muy bien. Yo creo que este resumen era necesario. ¿Qué es la tríada cognitiva? Claro, mira, el doctor Aaron Beck, que nos ha dejado más de 250 pruebas psicométricas que utilizamos la mayoría de los psicólogos en la terapia, sobre todo en la cognitivo-conductual. El doctor Aaron Beck decía que había una visión negativa de uno mismo para que esta triada, este triángulo, se cumpla y entonces la persona desee quitarse la vida, tenía entonces que cumplir con estos 3 puntos. La visión negativa de uno mismo, la tendencia a interpretar de forma negativa las experiencias por las que pasábamos y la visión negativa del mundo. Esto se podría asociar hoy en día a la depresión, ¿no? Al trastorno depresivo mayor, a la anodelia, bueno, pues que tiene que ver con lo displacentero, ¿no? Entonces, bueno, este autor nos plantea que existen representaciones que ayudan al individuo a filtrar toda la realidad y en esta, vamos a llamarle formación de la realidad, es por ello que se hace esta triada. Es por ello que tenemos que analizar, pues, por supuesto, la autoestima, la red familiar, por qué otras pérdidas ha pasado el individuo, pero más adelante hablaremos de eso. Hablaremos, sí. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 800.000 personas se quitan la vida. Lizardo, ¿esto es indicativo de la salud mental de la población o intervienen otros factores? Claro. Mira, sí, 800.000 personas se quitaron la vida en el año 2019. En su mayoría fueron adolescentes. Una persona se quitó la vida cada 40 segundos. Es algo que debemos de tener en cuenta. Por supuesto, afecta al Producto Interno Bruto de un país. Desafortunadamente, voy a hablar de México, en lugar de darle auge a la salud mental, se han cerrado hospitales psiquiátricos y clínicas. El IMSS y el ISSSTE, que son los de seguridad social en México, han dado buenos resultados, pero pues somos una población muy grande con muchos trastornos psiquiátricos, muchas afecciones médicas, como lo platicábamos en la entrevista pasada. Entonces, bueno, pues se unen multifactores para ello. Déjame platicarte sobre la definición de la OMS con respecto a suicidio. Dice que es el acto deliberado de una persona que además tiene conocimiento o expectativa de que va a ser fatal el desenlace de autolesionarse, o sea, que va a morir. Yo le aumentaría que además los trastornos psiquiátricos, las personas pueden estar influenciadas por un acto psicótico que los lleva a suicidarse. Entonces, bueno, por supuesto, siempre debemos de estar atentos de algunos signos que nos presentan las personas cuando tienen esta ideación suicida o incluso el intento. Apuntaría que no todas las veces hay trastornos psiquiátricos en las personas que se quitan la vida. Hay presiones, decíamos, en esta pandemia que estamos viviendo, el desempleo, el aislamiento, la violencia intrafamiliar, hay muchos signos, ¿no? Vuelven a ponernos alertas rojas para meternos. Viene esta sindemia, esta llamada sindemia, donde se juntan la COVID-19 y además la influenza, y de hecho ya hubo un caso el fin de semana en México. Entonces, por supuesto, la tasa de suicidios es considerada un indicador de salud mental de la población, por lo tanto debe ser cuidada desde la legislatura hasta los hospitales y pues el personal de salud que atendemos la salud mental de las personas. ¿Qué fases tiene el proceso suicida, Lizardo? Sí, mira, tiene 3 fases, pero tiene 2 caminos. Voy a hablar primero del primer camino. La fase de la ideación, cuando una persona piensa en suicidarse, pero no tiene ni una fecha, ni un método, ni un plan. La segunda fase dentro de esta historia sería que la persona entonces
empezar a planear qué día, qué hora y con qué método va a suicidarse. De ahí viene la tercera fase, que es la ejecución. Si la ejecución es efectiva, pues por supuesto va a fallecer. Pero si la ejecución falla, lo van a hospitalizar, lo van a mandar a un hospital psiquiátrico, le vamos a dar atención y está en riesgo el próximo 6 meses, un año, de que pueda volver a intentarlo. Entonces ahí se repite, ¿no? Si lo vuelve a intentar, falla, lo traemos, si se suicida, pues muere. Pero entonces hay otro camino, que es la ideación suicida, la planeación, y si los detectamos en ese momento, podemos ayudarles a, por supuesto, quitarse la idea. Hay varias formas, ahorita lo vamos a hablar. La primera de ellas es darles opciones, porque el suicidio es una opción que toman las personas creyendo que no hay más que hacer. Más salida, ¿no? Así es. ¿Qué razones, bueno, más bien, qué emociones pueden llevar a una persona a quitarse la vida? Bien, mira, hablábamos de esta pandemia, la falta de contacto con otras personas, no estamos yendo a trabajar, no estamos viendo pacientes, bueno, o no están las personas comunes, no están saliendo a sus trabajos. Esto es un hecho crítico porque realmente somos seres sociales desde que nacemos. Eso es un factor, vamos a llamarle de riesgo, ahorita platicaremos de algunos otros, para que aparezcan sentimientos y emociones como el enojo, como la desesperanza, que creen ansiedad, que creen depresión mayor. Entonces hay muchas emociones. Por supuesto podemos desarrollar trastornos psiquiátricos, ¿no? Como el trastorno depresivo mayor, la ansiedad generalizada, algunos TOCs o problemas con nuestra personalidad, ¿no? Estamos escuchando casos de personas que no tienen esa tolerancia a la frustración por lo regular y entonces explotan y bueno, de hecho tenemos casos de feminicidios en México dentro de la pandemia, ¿no? Entonces esas emociones deben de ser reconocidas, conducidas y llevadas a cabo con personal de salud mental que pueda ayudarles. Y estos foros, como el de Soy Salud, el día de hoy, pues nos ayudan a llegar a muchas personas para que entiendan cuál es el proceso que debemos seguir, porque hay algo que llamamos factores protectores, que son los que debemos de acrecentar y de identificar, por supuesto, los negativos, ¿no? Y en el entorno familiar, amigos de esa persona, Lisardo, porque ya hablamos, ¿no? En nuestra primera entrevista hablábamos del duelo. Imagino que el duelo en una situación así será mucho más duro. ¿Cómo se gestiona aquí el duelo? Claro, mira, habría que ver el vínculo, la intensidad, cómo fue, si se vio el cuerpo cuando se suicidó, si estuvo presente, si hay un estrés postraumático. Pero por poner un ejemplo, solo para enmarcarlo al público, desde luego, los papás que llegan a consulta por el suicidio de un hijo. Ayer no menos platicábamos de la prevención del suicidio y decía una psicóloga, bueno, es que falleció un paciente que era universitario, tenía su casa, su carro, viajaba, tenía su novia, su perro. Parecería como si fuera algo que no se creería. Pero yo les comentaba que la depresión no se ve, ¿no? La depresión, una persona puede aparentar estar en paz y tranquilo y tener todo, pero en el interior y en sus pensamientos puede estar sufriendo. Eso, el abuso sexual, psicológico, el maltrato, pues son signos que pueden acrecentarse. Vuelvo a repetir, es multifactorial el que una persona tome esa decisión. Pueden intervenir factores genéticos, epidemiológicos, sociales, culturales, familiares, individuales. Entonces, sí, déjame platicarte. El que sobrevive, porque así se le llama, sobrevivientes o supervivientes, a los papás o a los hijos o a los abuelos, lo primero que sienten es culpa. Culpa de no darse cuenta si necesitan. No haberse dado cuenta. Que se suicidaron. Posteriormente, pues hacen una revisión de su historia y el abandono, la poca comunicación. La culpa es la que predomina en los supervivientes y es la que hay que trabajar. El perdón, Guadalupe, el perdón es necesario tanto de vuelta como de ida, ¿no? Perdonar a quien se fue, porque lo primero que hacemos es enojarnos porque nos dejó aquí, porque es el acto que puede infligir uno a otra persona con respecto al suicidio.
¿Existe un perfil de suicida? Sí, yo diría que más que un perfil, eh, hay factores determinantes. Mira, la doctora María Elena Medina Mora, que ahora es la jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, pero que muchos años fue directora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, ella ha publicado artículos y hay uno que se llama Factores de Riesgo, Índice de Riesgo para el suicidio en México, y habla sobre algunos factores que debemos de tener en cuenta para que, vuelvo a repetir, como es multifactorial, si se juntan estos Claro. factores estará en riesgo la persona. Y ella marca dentro de una investigación que se hace en la encuesta nacional de adicciones, hace 5 años, desafortunadamente no tenemos información veraz, rápida, y para eso se hizo un observatorio el año pasado a través de la Cámara de Senadores, pero bueno, resulta compleja esta interacción entre diferentes componentes. Por ponerte un ejemplo, la edad es muy importante. Los adolescentes, ¿no? Los chavos entre 15 y 17 años son los que más toman la decisión de suicidarse. Es la población que más reportamos en México y seguramente en el mundo con respecto a suicidios. Pero está hablando de México. El estado civil, si es soltero, yo lo que les digo es, traten de ver estos factores de riesgo en su conjunto. No vayan a andarle diciendo a la gente, No, tú cuentas claro. con tres, ¿sí? ¿No? Porque además hay otras pruebas que se pueden hacer. Una ocupación, si no tiene ocupación habitual, si no tiene religión, si la región del país en donde esté viviendo, ¿no? Por poner ejemplo, Tijuana, que es violento, ahora la Ciudad de México, que ha pasado pues, por mucha violencia, si es un migrante en algún país, cualquiera, si el consumo de alcohol, si ya es una persona adicta a las drogas, La eh, droga. la sintomatología depresiva es muy importante, si hay trastorno depresivo, los problemas de conducta, la historia de abuso sexual, si todas estas las combinamos, si perdió el trabajo, si tiene deudas, si se divorció, si no encuentra una Son razón de muchos ser, factores, ¿no? Como decía son antes. multifactoriales. Entonces, esos factores, por supuesto, hacen que la persona tome una decisión, pues equivocada, porque lo que les decimos a los sobrevivientes o incluso a los que fallan en el intento y que los atendemos en la consulta es, hay otras opciones y eso siempre hay que presentárselos. Además de que hacemos pues contratos de vida, son no propiamente contratos jurídicos, sino contratos para que un día a la vez vayamos avanzando durante los primeros 6 meses en el primer intento, segundo intento suicida. Fíjate, la doctora María Elena Medina Mora nos dice que hay años perdidos cuando hay un intento suicida y no nos morimos, por supuesto, pero quedamos lesionados. Entonces, el sufrimiento que puedes tener una persona durante varios años por los resultados de si ingirió medicamentos, si se cortó en alguna parte, si se ahorcó y no aguantó la cuerda, pero se lastimó, aunado a pues el estigma social, como decíamos al principio, ¿no? Claro. Que es parte de prohibirnos hablar del suicidio en la familia. Y si me lo permites, tocaría algunos mitos que debemos Sí, de que no te den disipar, que debemos de platicar. Mm. Ah, ¿Cuáles muy son bien. esos Pues grandes mira, hablar mitos? del suicidio. Sí, hablar del suicidio no lo fomenta. Eso es una historia que nos hemos contado. No, por supuesto, hay que hablarlo, hay que observar, ¿no? Estos factores de riesgo, por supuesto, que pueden suceder en los chavos, pero en cualquier edad, ¿eh? Niños que imitan un suicidio, adultos que tienen problemas de adaptación o adultos mayores que pierden el sentido de vida. O sea, a pesar de que la población de los jóvenes es la que más se suicida, tenemos otras edades, ¿no? En el desarrollo de la vida que también hacen el intento suicida. La gente no habla sobre su... Hagámosle caso a quien nos da alguna manifestación sobre el intento. Y hay frases que pueden decir que tiene una idea al menos de suicidar. Y es, pues bueno, ya no encuentro sentido en esta vida, me siento vacío. No. Hay ¿Tenemos problemas de conexión? ¿Me escuchas, Lizardo?
No, parece que se ha ido la conexión. Ahora. Y entre otros mitos que por supuesto hay que cambiarlos en la cultura porque no nos ayudan para nada. Hay que socializar el tema, desde luego, y hay que estar muy atentos de toda la población, pero en particular de los adolescentes, ¿no? Sobre todo con respecto. Otro de los mitos, yo diría, no sé si es mito o no, corrígeme, cuando alguien se suicida, ¿no? Se suele decir, llevaba con depresión muchos años. ¿Eso es Sí, así? mira, las personas buscan una respuesta. Quieren saber por qué y además quieren saber si no son culpables. De hecho, yo recibo papás y mamás de hijos que se suicidaron y nos piden casi casi que hagamos una investigación, ¿no? Post-mortem, para saber Sí. si ellos tuvieron incidencia en la toma de esa decisión. Y seguramente habrá factores, como los hemos dicho, ¿no? Una separación de padres, y al niño nunca lo llevaron al psicólogo, un maltrato desde muy pequeños. Las etiquetas cuando se les pegan a los niños, y esto me refiero a las etiquetas mentales, no eres un tonto, no sirves para nada, es mejor tu hermana que tú, si no sirves para esto, siéntate, no hables, no opines, todo este tipo de situaciones que hacemos con los niños, porque eso también me gustaría decirlo, las personas que se suicidan en algún momento fueron niños, ¿no? Estos adolescentes, adultos, en algún momento fueron niños, entonces debemos de evaluar, debemos de alimentar su autoestima, debemos darles estrategias, sobre todo, déjame platicarte, lo mejor que podemos darle a un niño es un abrazo, ¿no? Papá, mamá, tíos, abuelos, protegerlo, el abrazo es protector y además escucharlos, ver cuando cambian su conducta, cuando se vuelven retraídos, cuando sufren de bullying, supongamos en las escuelas o en las familias, cuando son demeritados por sus logros, porque hay otros hermanos que estudian mejor o en otra escuela. Entonces es una cultura, por supuesto, que debemos cambiar en todo el mundo con respecto al reconocimiento en los niños de sus sentimientos, sus emociones y sobre todo de que puedan ellos compartir con la familia, que es la primera parte en donde hay contacto, ¿no? Que puedan ellos compartir su sentir, que posteriormente busquen ayuda de personal de la salud mental. Ujú. ¿Cómo se puede entonces prevenir el suicidio, Lisardo? Depende también, ¿no? Como hemos visto antes, pues de las circunstancias y de todos esos factores, pero ¿los especialistas seguían algún protocolo? Sí, por supuesto. Esa pregunta, cuando nos la hacen en las sesiones, déjame platicarte, ¿cómo podemos hacerlo como sociedad, primero, posteriormente Sí. como personal de salud? Los gobiernos también deben de participar. Yo diría que es importante saber sobre los factores de riesgo, o sea, que todos tengamos claro cuáles son los factores de riesgo, como los que acabo de mencionar. Cada país debe tener sus factores de riesgo ya muy reconocidos, pero mejor aún, existen factores protectores, Guadalupe. Y entonces estos factores protectores pueden prevenir no solo el intento suicida, sino ayudar a esos niños a que sean adolescentes o adultos desarrollados saludablemente, ¿no? Que puedan ser independientes, autónomos, que estudien, que trabajen, que hagan su vida. Y esos factores, voy a mencionar algunos que seguramente te sonarán y le sonarán a todo el público de Soy Salud. Fomentar la salud física, ¿no? Pues que no podemos salir, lo podemos hacer en casa, ¿no? Hay videos en YouTube donde he estado viendo tu canal y bueno, hay muchas recomendaciones. Podemos tomar esas recomendaciones para tener una vida saludable, para que el estrés se vaya a través del sudor y del ejercicio. La resiliencia es muy importante para superar las adversidades, las que estamos viviendo en estos momentos en particular, y todas las que hayan sucedido durante la vida de las personas. Eso sería un factor protector. Otro, pues contar con una buena red de apoyo, la familia, los grupos. A veces decimos que Fundamental. estamos aislados, pero como el día de hoy estamos en comunicación a través de alguna red como Instagram el día de hoy, lo cual estoy muy contento porque yo nunca lo había hecho, así es que gracias por ayudarme. Todos los días alimentarnos de autoestima con el pensamiento positivo. Volvemos a decir en la triada de Beck, ¿no?
el autoconcepto negativo que tengo de mí, pues viene desde muy pequeño. Entonces, si yo, además si soy papá de un niño y yo le digo y le reconozco sus logros, por muy pequeños que sean, hay que reconocerlo, hay que alimentar la autoestima todos los días, ¿no? No solo eres guapo o eres feo, no, tú puedes hacerlo, vamos a intentarlo otra vez, si hay fracaso, trabajamos con el fracaso, pero no avergonzar a los niños, porque eso sucede muchas veces que creemos que pueden hacer el trabajo de un adulto, supongamos, ¿no? Comunicarnos, es importante hablar sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras emociones, desarrollar habilidades sociales, digo, en estos momentos pues son por red, ¿no? Por tecnologías, pero una vez que salgamos de esta pandemia es necesario socializar, somos seres sociales desde nuestro nacimiento. La pertenencia a un grupo es muy importante, a un grupo, a una familia, a la escuela, a un deportivo, a un club, aquí a Soy Salud, que yo ya pertenezco a Soy Salud. Esa pertenencia nos hace también tener proyectos y objetivos, realizar actividades que me den placer. Guadalupe, todos los días, ¿no? Yo leo, hago ejercicio, buceo cuando puedo, hago lo que más me gusta, que es hablar sobre la tanatología, pero también soy padre de familia, también soy trabajador en la Universidad Nacional. Entonces, hacer cosas que nos causen placer. Si nos damos cuenta que cuando las hacemos no nos causan placer y antes sí, ahí hay un factor que debemos analizar. A lo mejor no puede llegar hasta el intento suicida, pero sí a un trastorno psiquiátrico que debe ser cuidado. Yo les recomendaría, por supuesto, observarnos mutuamente, porque a lo mejor yo creo que me voy a volver observador de los demás, pero a lo mejor soy yo el que necesita la ayuda. Entonces, hagan una revisión de 4 áreas: los sentimientos, las emociones, las manifestaciones fisiológicas y las conductuales. Si en estas 4 áreas hay alteraciones y duran varias semanas, vayan consulten vía Zoom, él está dando muchas consultas, vía Zoom, vía Meet, ahora en Instagram seguramente será también algo nuevo para mí. Podemos empezar por ahí para no ir a un hospital e infectarnos. E incluso hay trabajos que se pueden hacer en línea. Yo estoy dando muchas terapias en línea y estamos trabajando de una manera efectiva. Hemos compartido un cuadernillo de trabajo para las personas. Hoy llevamos más de 450 personas que han sido beneficiadas. Es gratuito. Yo siempre les digo, manden un correo, se los regalo con una instrucción de cómo hacerlo, porque les va a ayudar. Este cuadernillo ve 3 áreas: autoestima, despedida, duelo de alguna persona que se haya ido en los 3 años recientes al día de que lo están viendo, y la otra, enaltecer los logros que han tenido en su vida. Y te lo voy a compartir, Guadalupe, por supuesto, por si quieres mandárselo a alguien. Podemos compartirlo, claro que sí, todo aquello que quieran, lo compartimos, por supuesto. Claro. Pues no sé, como esto cortarás. Nos queda todavía media hora. Bueno, a mí me gustaría abrir un turno, ¿vale? Para comentarios, preguntas, dudas que quien nos está viendo pues quieran hacerle a Lisardo, ¿vale? Comentarios, no sé, lo que queráis, podéis decir lo que queráis, es el momento. Mira, nos están pidiendo que sí, compartir esos cuadernos de trabajo, así que... Por supuesto. Con mucho gusto. Si quieren mandar un correo electrónico a ti y yo te lo mando a ti, tú lo repartes, o si me lo quieren mandar a mí, con mucho gusto, sin problema. Déjame platicarte. Sí. Estamos hablando de prevención del suicidio, pero también hay que hablar del duelo por suicidio, ¿no? Recordemos que el duelo que se puede vivir puede ser de los duelos más complicados y complejos que se pueden vivir. Sí, eso es lo que comenté yo. Así es, porque la muerte llega de sorpresa, porque muchas veces es violenta, porque es inesperada, porque no creemos que eso va a suceder. Y de pronto nos encontramos con el impacto, y más si estuvimos presentes, como les decía hace unos minutos, pues todavía hay un estrés postraumático. Entonces hay que llevarlos a terapia, hay que llevarlos a talleres, porque, bueno, por supuesto hay que revisar que, e incluso me atrevo a decirte que me ha pasado con pacientes, se intentan suicidar también para estar con su ser querido. Entonces, por supuesto, mira, hay una literatura que habla sobre el suicidio, en donde nos dice que hay más de 10 personas que son afectadas por un suicidio en el círculo, no nada más la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, los de la escuela, son afectados. Entonces hay que ir a los grupos. Yo he ido a escuelas cuando se han suicidado adolescentes, porque hay que contener al grupo también. ¿Por qué? Porque si no, también hay algo que se llama imitación.
y a veces imitamos los suicidios de compañeros. Entonces hay que cuidarlos a todos, Qué duro eso, ¿no? sobre todo a los adolescentes, pero sin duda a toda la población. Sí, precisamente nos hacen una pregunta, bueno, nos dicen que ya no hay límite de 1 hora en Instagram, me acabo de enterar, pero bueno, pues mejor. Dice, me gustaría preguntar sobre alguna técnica para reforzar la autoestima en adolescentes. Claro que sí, hay varias. Mira, el desarrollo de habilidades sociales es buena. Yo lo que les hago a los chavos que van a la consulta entre 14 y 17 años, les pido que socialicen, no que consigan un novio, no que anden empezando allá, no, que socialicen, que conozcan a una persona, que le pregunten cómo está, de dónde es, de otro país, por supuesto. A mí me da gusto hoy comunicarme contigo hasta Copenhague, desde luego. Hacer esto, ¿no? Platicamos, Sí, hacemos conectar, ¿no? Con gente, lazos de contactar, relación. conocer. Así es, porque parte de los factores de riesgo es que las personas son retraídas y son penosas, y entonces no le quieren contar a nadie sus problemas, no van a la escuela, no se dejan ver. Entonces, eso sería una técnica, y las que podría yo recomendar si están en casa, porque además pues hoy no podemos salir de casa, yo creo que sería platicar en la familia cómo me siento. Hagan un juego, yo les digo, ¿han visto el de serpientes escaleras, ¿no? Que trae escaleras hacia arriba y serpientes hacia abajo? Háganlo con preguntas que tengan que ver con la vida de uno. ¿Qué te gusta hacer? Si caíste en esa casilla, te toca decir a ti, ¿qué te gusta hacer? ¿A dónde te gustaría viajar en 6 meses? ¿Qué te duele? ¿No? Dolor emocional. ¿De qué quieres hablar en esta ocasión? ¿No tienes un turno para poder comentar algo en la familia? Entonces, si hacemos juegos, ¿no? Y además si los hacemos y los elaboramos, integramos a toda la familia. Aunque el niñito no sepa pintar, pues hay que le dibuje, ¿no? Si ya tienen un juego destinado, pues bueno, háganlo. Aprender dominó, ajedrez, hay que hacer cosas. Las técnicas son comunicación, por supuesto, atención, y a partir de ahí, pues utilizar incluso fichas, ¿no? Si me dices, no tengo para jugar damas chinas, pues tenemos fichas y las podemos utilizar con una hoja en cuadros y ya tenemos un tablero. Entonces realmente es un poco utilizar nuestra imaginación, ¿no? Hacer didácticos o autodidácticos para poder lograrlo. Ya si los llevamos a terapia, por supuesto, pues hay otras técnicas a través de la terapia cognitivo-conductual, en la cual les dejamos a los chavos una bitácora de sentimientos, donde ellos se divide por 3 horarios, mañana, tarde y noche, de lunes a domingo ellos van a ir poniendo cómo se sienten, ¿no? Si hay enojo, si hay tristeza, y después en la siguiente semana averiguamos si esa tristeza tiene un pensamiento recurrente, por llamarlo así. Entonces vamos escudriñando, vamos investigando para saber Buscando la manera, ¿no? qué está sucediendo con la persona. Así es. La verdad que a mí me ha llamado mucho la atención que sea la segunda causa de muerte el suicidio en la población de los 15 a los 29 años. No sé, es terrible, ¿no? Como se supone que son, no sé si son o no, pero los mejores años de tu vida, ¿no? Esa juventud, esa adolescencia y que sea la segunda causa de muerte me llama mucho la atención. Así es, Guadalupe. Desafortunadamente estamos teniendo generaciones a las cuales no se les ha dado esta inyección de frustración. Les damos todo a los niños, ¿no? Para que no lloren, para que no nos reclamen nuestra ausencia. Que quejen. Entonces, sí, hace falta tolerancia en los chavitos, ¿no? En los niños que se van a convertir en adolescentes. Entonces, cuando son adolescentes y no pueden entrar a una escuela por un examen, pierden dinero, no les pueden comprar algo, se arrebatan, se drogan, toman un vehículo, lo corren a 200 kilómetros y sucede la tragedia, ¿no? Propiamente, por supuesto, pues bueno, pensamos en el ahorcamiento, en las balas o en el envenenamiento, pero hay otras formas o conductas suicidas que se tienen. Y una de ellas es eso, manejar bajo la influencia de algún estupefaciente, fármaco o alcohol, y bueno, sin duda son chavitos de 15, 16 años. Esta población, por supuesto que es de tomar atención, porque como lo dices tú y muy bien, es la edad más plena, pero también recordemos que están en una identidad, en busca de una identidad, de saber quiénes son. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Exacto, entre los 11 y 12, pues de esta pubertad,
en la cual ya se sienten, por supuesto, que necesitan conocer el mundo, y es ahí donde tenemos que acompañarlos como papás, como mamás, como hermanos, como sobrinos o como terapeutas o tanatólogos, por supuesto, para que su desarrollo pues pase, porque es ahí donde se encuentran ellos experiencias desagradables con las drogas, con el sexo, con las relaciones interpersonales, con los viajes, todo eso. Entonces, bueno, por supuesto que es de atender. Déjame platicarte una reflexión que la pongo al Sí, público sí. por si quieren hacer una pregunta. Un niño sano será un adulto sano, Guadalupe. Tenemos que incidir en la niñez, cuidar lo que ven en las redes sociales, con quienes se relacionan, si hay indicios de que están consumiendo drogas o alcohol, y si hay algún tipo de abuso, tenemos que ayudarles y llevarlos a salud mental, a cualquier institución, con cualquier psicólogo, por supuesto, y lo voy a repetir otra vez en este programa, que estén certificados. Si son tanatólogos o tanatólogas, que su base sea psicología para que puedan comprender, por supuesto, los procesos de conductas, de emociones, fisiológicos, e incluso que puedan tener contacto con un psiquiatra, porque si el paciente está en riesgo o ya tiene la planeación o incluso ya lo quiere ejecutar pronto, por supuesto debemos de hospitalizarlo, de llamarle un familiar para que haga marcación las 24 horas en lo que baja esa idea de querer ya suicidarse, ¿no? Hay un estado psicótico, de hecho, en las personas antes de tomar esa decisión, y bueno, pues ahí hay un grupo interdisciplinario en el que participan el psiquiatra, el tanatólogo, la familia, ¿no? Y por supuesto el más importante, que es el paciente. Hay que integrarlo, hay que escucharlo, porque muchas veces nos dicen, pues ahí arréglelo, ¿no? Que no se suicide. No, pues por supuesto, esto es un trabajo en conjunto. Así es, Guadalupe. No sé si tengan alguna pregunta, con mucho gusto. Tenemos otra pregunta. Dicen, ¿qué opina el doctor cuando los hijos empiezan a ser mayores y no les gusta que su madre les bese? ¿Es mejor dejar de hacerlo o por el contrario que seguir dándole ese beso cada día? A ver, ¿podrías volver a repetir porque se cortó? Sí, dice que cuando los hijos empiezan a ser mayores no les gusta que su madre les bese. Entonces, en ese caso, ¿es mejor dejar de hacerlo o todo lo contrario? Seguir dándole el beso cada día. Supongo que se refiere, Claro. ¿no? En esa época adolescente que no quiere que el Que niño lo lleve a la típico, ¿no? No me des escuela, besos, que lo avergüencen con público, los amigos. y la Sí, vergüenza, exacto. sí, mira, es un proceso. Yo les diría, lo que yo hago con mis hijos, por supuesto, es 5 minutos si quieren los veo al día, porque ando siempre corriendo, 10 minutos los veo al día, y les doy un abrazo, les doy un beso, les digo que los amo, y ellos saben que por supuesto no voy a estar porque estoy en el hospital o en la universidad, pero saben que estoy ahí. Ese apego seguro, ¿no? El día de mañana los vuelvo a ver en la escuela, en un evento, y entonces ellos saben que estamos ahí. Si analizamos el apego, si sabemos cómo nos relacionamos con nuestros familiares, sobre todo con los niños, que es a los que tenemos que cuidar para que no se suiciden cuando sean adolescentes. Por supuesto, el amor, como dice la doctora Elizabeth Kubler-Ross, el amor es asequible a todo el mundo, a todas las personas en el mundo. Hay que practicarlo, porque a veces somos los adultos los que no practicamos esa parte de amor. Y cuando ya están grandes decimos, ay, pues quiero besarlo y abrazarlo, y el niño te dice, ya no quiero, ¿no? Pues nunca le hiciste de pequeño. Entonces, si el niño está acostumbrado desde pequeño a ser abrazado y querido por sus papás, por sus abuelos, por sus hermanos, va a recibir el cariño. Por eso es que los niños cuando entran en esta pubertad, no quieren saber nada de los papás, pues hay que pegárseles, ¿no? Hay que Hay que platicar con seguir. ellos y decirles que son importantes, y si les mostramos estas estadísticas, pues ellos entran, ¿no?, en los factores de riesgo o en los factores protectores. Entonces, ¿por qué no mejor hacerlo desde que estén pequeños, desde recién nacidos? Darles un abrazo, cariño, cuidado, y por supuesto hacerles ver que el mayor de los, vamos a llamarle tesoros, pues es la vida, ¿no? Y que no habrá ningún problema que pueda tomar la decisión de quitarse la vida. Si hablamos con los hijos de esa forma, si les decimos que somos si no sus amigos, sí sus oídos para escucharlos, para llevarlos a un médico, para llevarlos a un tanatólogo, para llevarlos a una psicóloga, hay que ofrecerles la ayuda. Y no hasta que tengamos el problema de conducta en la adolescencia, ¿no? Que entonces se empiezan a drogar, que ya no llegan a la casa, que se pelean. Por supuesto hay que llevarlos a atenderse, pero ese ya sería como el residuo que no hicimos en el pasado.
Entonces, La por mejor supuesto, prevención es esa. así es, Guadalupe. No sé si hay más preguntas, comentarios, alguna cosa que queráis preguntar a Lisardo. Que no lo he dicho, pero él es psicólogo, especialista en duelo, es tanatólogo, no lo he dicho al principio, así que Sí. aprovechad. Mira, que Sí, aprovechen. sí, Te dime. decía que para hablar de suicidio podríamos pasar muchas horas. Digo, por supuesto, el tiempo es muy valioso de las personas y por eso se hace corto, pero podemos averiguar muchas partes, muchos factores, podemos hacer campañas. Incluso yo lo que hago con mis alumnos en la última clase, cuando vemos psicopatología o psicología de la salud, les pido que hagan memoramas, que hagan juegos didácticos donde se vea la prevención del suicidio. Y por poner un ejemplo, hacemos unas tarjetas, Guadalupe, que ¿Se ha cortado? positivas para la Se para ha que podamos entrecortado. ¿Podría enaltecer y repetir alimentar eso la último? autoestima de las personas. Hay que revisarlo. Lisardo, creo que se ha cortado un poco cuando explicaba lo de las tarjetas. ¿Puedes repetirlo? Sí, por supuesto, hacer unas tarjetitas blancas, después las pueden enmicar, para que cuando estén volteadas, arriba pueda tener cualquier imagen que ustedes quieran, pero abajo, en la lectura de la tarjeta, que tengan cosas que a las personas les agraden, ¿no? Que tengan que ver con su personalidad, con su cabello, con sus aretes, con su forma de vestir, que enaltezcan la forma de tomar decisiones, de convivir. Entonces, este juego que podemos hacer en casa todos, por poner un ejemplo, si yo abro una tarjeta y ahí dice, darle un abrazo a mamá, pues bueno, entonces voy, a manera de juego podemos estar fomentando este factor protector que es la comunicación y el amor entre la familia. Es muy sencillo hacerlo, no necesitan mucho dinero, ¿no? Tarjetitas blancas, escribirlo con una pluma, si lo quieren enmicar, pues para que dure, dejar que los niños pongan su pregunta, eso es muy interesante, Participen. dejarlos participar, por supuesto que se sientan integrados al núcleo familiar, desde luego, Guadalupe. Tenemos tres preguntas más. La primera, Rocío dice, una persona que ya intentó suicidarse pero no lo logró con apoyo, ¿puede que ya nunca lo vuelva a intentar o es muy común volver a intentarlo? Sí, lo voy a volver a intentar. Y más si no tiene ayuda profesional, si se pasa desapercibido, por llamarlo así, porque hablamos que es un estigma, ¿no? Entonces, el intento suicida, si se descubre, por ejemplo, tomar medicamentos, la llevan al hospital, le hacen un lavado de estómago, la regresan a casa, si es que no se interpretó como un intento suicida, y entonces la persona está en riesgo los próximos 6 meses o un año. Debe de ser inmediatamente llevada a atención de la salud mental, a una psicóloga, un psicólogo, un tanatólogo, una tanatóloga, para que haga una revisión, porque por supuesto que está en riesgo. Lo va a volver a intentar, ¿no? Así es, sí, habrá un segundo intento. Hay personas que tienen 5 o 10 intentos de suicidio y también tiene que ver mucho con su vida, ¿no? Con lo que sufrieron, con lo que pasaron para llegar a esa determinación de que ya no vale nada seguir vivos. Entonces, sí, si alguien tiene un intento suicida, por favor llévenlo a atención psicológica para que hagan una revisión y sobre todo para atender que no tenga un segundo intento y que además sea pues por supuesto fatal, ¿no? Porque además aprenden las personas. Por ponerte un ejemplo, la cuerda se rompió, entonces voy a comprar una más gruesa y voy a hacerle nudos y me voy a colgar de un lugar más fuerte. Entonces, sí, debemos de estar muy atentos. Ahora, también son castigadas las personas que se intentan suicidar, ¿no? Porque no comprendemos el motivo y entonces como queremos callarlo, muchas veces se castigan a las personas. Entonces, pues no, debemos de atenderlo desde el grupo familiar, desde luego, la atención de los profesionales de la salud y los grupos de apoyo. Los pacientes que intentaron suicidarse siempre serán toda la vida pacientes de los tanatólogos y de los psicólogos, toda la vida, porque como ya lo intentaron una vez, puede estar latente en La alguna idea puede situación de ser ahí, estrés. ¿no? La Así es, en alguna situación de estrés, pues como ya tomó la decisión una vez, queda grabado en nuestra cabeza que lo puedo volver a hacer. Entonces debemos de darle un fortalecimiento a su autoestima,
sobre todo, ¿sabes, Guadalupe? A qué hago en este mundo, para qué vine, tengo un proyecto, sí, y si no, crearlo, porque a lo mejor a veces estamos como confundidos, pero todos tenemos Perdido. un proyecto, sí, todos tenemos un proyecto en esta vida y para eso estamos aquí. Vale, con esa también respondemos a la que nos hace Rafael, ¿vale? Que decía, si alguien intenta suicidar, si no lo consigue, ¿qué probabilidad haya, ¿no? De que lo intente de nuevo? Hay otra pregunta también muy interesante, de María Luisa, dice, ¿alguna herramienta sencilla para aplicar en el día a día para conectar con la vida? Sí, por supuesto, les voy a platicar. Cuando abran los ojos, cuando se despierten por la mañana, prográmense para que el primer pensamiento sea algo positivo de su persona y de su día. ¿Se puede? Al tercer día, al cuarto día, cuesta trabajo, a veces nos despertamos corriendo y ay, la tarea que me dejó el tanatólogo, ay, la tarea. Pero al cuarto día, al quinto día, y si lo hacen toda la vida, cuando abran los ojos, Guadalupe, cuando tú te despiertes, piensan que el día está hermoso, en que el sol te va a dar ese calor que necesitas, en que te vas a vestir del color que tú quieras para esa reunión o para desayunar en el comedor con tu familia y vas a escuchar la música que te gusta y vas a dar gracias. ¿Por qué? Porque despertaste, porque además no hablamos solamente por suicidio, sino llevamos más de, en México, por poner un ejemplo, más de 70,000 muertes por COVID. Entonces debemos de dar las gracias de que tenemos vida y de que tenemos una familia, una casa, proyectos. Yo creo que eso sería amanecer, despertar y Agradecer. apapacharnos a nosotros mismos en principio y después dejar que todo el mundo nos apapache, pero en principio apapacharnos a nosotros mismos. Buen consejo ese. Teníamos otra pregunta por aquí. Creo que era que si el cutting es una forma de suicidio. Claro, se refiere al cutting, al Y corte. no sé lo que es. Cutting, Ah, son los cortes que se hacen las personas en la piel. No está ligado al intento suicida, no, sí está ligado al vacío emocional. La persona está sufriendo, los adolescentes, sobre todo los que se hacen cutting, tienen una personalidad limítrofe por lo regular. ¿Por qué? Porque hay mucho sufrimiento en su ser. Entonces trasladan a una forma material el sufrimiento que tienen. Y esto puede ser pero la gradual. intención no es quitarse la vida. Así es, no, por supuesto, no, y está en la literatura, desde luego, de psicología y de Sí, sí. psiquiatría. El cutting tiene que ver con otro trastorno en la personalidad, pero no es un signo de que se quiera quitar la vida. Ahora, ojo, si me corto los brazos y un día se me pasa y me corto una vena, pues por supuesto que estoy en riesgo. Entonces es una conducta de riesgo que debemos de atender. Darnos cuenta, supongamos, si somos papás de un niño, hombre, yo pues, me voy a bañar, y después sale mi hijo y le veo sus piernas y sus brazos, y si veo que hay Sí, cortes, pues alguna hay que señal, atenderlo. alguna marca. Pues se queda ahí. No es una forma de suicidio. Se ha quedado. Tuvimos problemas de conexión, ¿verdad? Aquí ya estamos. Tuvimos Sí, problemas de ahora sí conexión. se ha quedado Bien, ahí entonces, cortado. la respuesta es que, Que la no respuesta es es que una el forma de cutting no es un intento de suicidio, pero sí es un foco rojo porque es una alerta, ¿no? es una conducta de autolesión, ¿no? Agresiva, por supuesto, y hay que tenerle atención y averiguar qué es lo que está pasando. Por lo regular hay abuso en las personas de diferente índole, sexual, psicológico, laboral, maltrato, golpes, incluso desde la niñez. Te decía que hay muchos adultos que por muchos años han llevado esa conducta de cortarse. Dice la misma, Rocío, dice que no se entiende, ¿no? Entonces, pues, Que no no se sé, entiende, ¿no? Que la conducta no sea una forma de suicidio. Creo que se refiere a eso. claro, sí, podríamos regalarle algunos artículos de investigación que se han hecho con personas
que se han cortado. Yo tengo muchos pacientes en consulta que realizan cutting y bueno, sin duda tiene que ver lo que te decía con estos pensamientos, con esta baja autoestima, con este dolor y vacío emocional, y debemos pues llevarlos. En principio la terapia cognitivo-conductual ayuda porque cuando viene el deseo de cortarse, les proponemos realizar una actividad física, escribir, hablarnos por teléfono, para que detengan este proceso de, por ponerte un ejemplo, hay muchos niños que traen la voz de la mamá o el papá diciéndoles, eres un tonto, no eres bueno para nada. Entonces los niños, aunque ya no estén presentes, lo traen en el pensamiento, algo que le llamamos rumea en el pensamiento, ¿no? Este pensamiento constante, que además es una distorsión cognitiva, como nos dice Beck, y entonces, aunque no estén presentes físicamente, yo lo traigo aquí y no puedo, por lo tanto, hacer ninguna actividad, porque me detiene este pensamiento de mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelito, maestro, diciéndome, eres un tonto y no eres bueno para nada. Entonces, hay que quitar esos pensamientos. La programación neurolingüística ayuda mucho, la relajación, por supuesto, la terapia cognitivo-conductual, la terapia gestal ayudan en el proceso para detenerlo, porque además, vuelvo a repetir, como en el intento suicida, quien ya se cortó por muchos años, ya lo hizo un hábito, ya lo hizo parte de su vida. Entonces, pues bueno, lo siguiente va a ser más cortes, más lugares, más profundo, más dolor, porque el umbral se va ampliando. Entonces, lo que no queremos es eso, porque entonces ya no puede usar un traje de baño, porque tiene miedo de tener una relación con su pareja porque le va a preguntar, cosas de ese tipo. Claro. Entonces, sí, hay que llevarla a esta terapia, desde luego. Es un foco de alarma, claro que sí, porque puede escalar, a eso me refiero. Claro, Puede puede escalar. derivar, ¿no? En un futuro al suicidio. Sí, Vale, lo pues que por decía poner... Rocío, que se refería a que la conexión se había cortado y no te había escuchado. Ok, espero que ya haya sido aclarado y gracias a Rocío por las preguntas que nos está haciendo, muy amable. Y a toda tu audiencia, desde A luego. todos, sí, a todos los que participáis y a los que estáis aquí, por supuesto. Así es. Y Pues bueno, no sé si hay algún comentario más, alguna duda, alguna pregunta. Vale. déjame platicarte otra cosa mientras hacen otra pregunta. El miedo, o los miedos, como le llaman, el miedo, supongamos, a ser infectados por COVID en estos momentos, el miedo a que se muera un familiar, genera emociones negativas, así se han llamado, ¿no? Negativas, aunque sirven para la conservación, ¿no? De nuestra especie, las llamadas emociones negativas como el miedo, como la ira, como el pánico, pero no deben de ser descontroladas. Eso debemos trabajarlo. Cuando alguien te dice, tú ya jamás te vas a enojar si vas con el psicólogo, jamás vas a tener ira, no es cierto. Hay Nada, que sí. conducir, no. Y ahí quiero decirles una técnica que ha dado resultado por muchos años. Es canten fuerte, griten, que griten una canción, canten un poema, hagan algo, exterioricen este enojo, pero de forma positiva. No se desquiten con los niños, no le peguen a las esposas o a los esposos. La violencia de ninguna forma es aceptable. Entonces, ¿qué hago con mi enojo? Pues me entristezco y me hago así y no quiero que me hable nadie. No, se aprende una técnica para sacar el enojo, como podría ser eso. Me voy a correr. Muchas personas dicen, yo agarro mi bicicleta y me voy al parque y entonces voy cantando y sale el enojo por arte de magia. No es arte de magia. Estamos conduciendo la emoción, exteriorizándola, así como el estrés, ¿no? Como la ansiedad, sin que se convierta en un trastorno psiquiátrico, porque ahí sí ya necesitaríamos incluso medicamentos. Creo que hay otras preguntas. Sí, hay otra más. Dice, ¿el suicidio se planifica o es improvisado, repentino? Sí, pues hay esas dos. Este es el Hablábamos proceso, ¿no?, que me sí, explicaba hablábamos antes. de que se puede planear, sí, hablábamos de que se puede planear, pero si la persona está bajo un estrés que no tiene la capacidad de afrontarlo, por ponerte un ejemplo, si yo estoy ante una amenaza a mi integridad, deseo le llamaba el doctor Freud, este deseo latente de la muerte, como el deseo latente de la conservación, lo traemos todos los seres humanos. Entonces, es una opción que cada uno toma, si quiere uno seguir viviendo o morir.
Entonces, sí, puede ser planeado con mucho tiempo, incluso con muchos años, ¿no? Uno lo puede estar postergando, postergando. Ahora que se gradúe, ahora que termine, ahora que cumpla un año, ahora que me jubile, puede uno postergarlo o puede uno tomar una decisión en un instante. Nos decía la doctora Meina Mora, hay un estado psicótico de la persona cuando toma la decisión. Entonces, a lo mejor jamás había pensado en eso y en ese momento se quedó sin casa, perdió a su familia, empezó a tener depresión, deudas, y en ese momento toma la decisión. Toma la decisión. Aquí en la Ciudad de México, por supuesto, desgraciadamente. Incluso a veces en el suicidio muchas personas han matado a la familia completa Sí. creyendo que no van a sufrir lo que están pasando. Sin duda pueden ser las dos vías, ya sea planificado o en el momento espontáneo. Así es. Bueno, creo que eso ha quedado claro. Sí. No sé si habrá alguna pregunta más, algún comentario. Yo voy a aprovechar para darle las gracias a Lizardo por estar Muchas aquí hoy gracias. con nosotros en directo, Las para veces hablar de que... un tema tan importante, porque creo que es muy necesario y ahora con el coronavirus parece ser que también las tasas de suicidio están creciendo exponencialmente y yo creo que lo peor está por llegar en este sentido, porque se están viendo situaciones muy duras y bueno, yo creo que es necesario, ¿no? Que lo más importante, como decía antes, es la prevención y es como sociedad, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Así es, Guadalupe. Estamos teniendo olas, no solo de infección, sino desempleo, divorcios o separaciones, violencia intrafamiliar, deudas, rescisión económica, violencia pública, ¿no? Entonces, sí, intentemos cuidarnos. Yo les sugeriría, por supuesto, hay muchos podcasts, hay entrevistas como las que tú haces, hay muchos canales de comunicación que debemos de optar, incluso antes de gastar dinero, pero si ustedes creen que es necesario, inviertan en su salud mental, Claro porque que así es sí. como vamos al gimnasio, ¿no? Que pagamos cantidades que ni tenemos con tal de Y ir a luego hacer no, ejercicio. luego la más fácil, También vamos. hay que ejercitar la mente, la meditación es grandiosa, ensimismarnos, escucharnos, darnos 10 minutos por la mañana, este pensamiento que les decía positivo, después denle 10 minutos a una posición de su cuerpo, escúchense, cierren sus ojos, planeen su día, que no haya nada que se los arruine por muy malo que sea, fomenten la autoestima, pónganse los colores que les guste, no importa que les digan, ¿por qué andas de negro? Pues porque me gusta andar de negro. Muchas veces la percepción influye, no dejen, pongamos esa barrera y decirles, yo quiero ser así y respeten mi identidad, ¿no? Eso, las preferencias, lo que quiero comer, yo creo que es un conjunto, ¿no? Dormir bien, comer bien, cuidar los pensamientos y las emociones, y cuando se presenten, pues que nosotros seamos testigos y revisores de nosotros mismos. Si me siento mal, si ya llevo 3 días muy triste, pues me voy a hablar a algún amigo que me oriente y que me saque una cita, no se automediquen, por favor, no tomen alcohol por creer que así van a pasar las cosas, no, busquen ayuda, por favor, hay muchos, yo, si tú me lo permites, puedo ofrecer mis redes sociales, Y por acabamos de supuesto, te lo hacer, iba a preguntar, ¿dónde te pueden encontrar si quieren contactar claro. contigo directamente? Por supuesto, acabamos de hacer una asociación, de hecho ya estuvo contigo el doctor Cerritos, el doctor Fernández Puerto, la Asociación Nacional de Desarrollo Pleno y Tanatología, ANDEPTA, que es el acrónimo, y bueno, pues estamos en Facebook como ANDEPTA, AC, y mi correo electrónico, si quieren, se los puedo proporcionar, y mi celular. Si me hablan desde España, pues qué bueno, ¿no? Me va a dar mucho gusto. Mi correo electrónico es en minúsculas Lizardo, 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 UNAM.mx, y bueno, por supuesto también me encuentran como Lizardo González en Facebook, en Instagram, pues aquí está Lizard7956. Un segundo. Pone que sí, que quedan 20 segundos. Entonces, antes de que se corte, toda la información la voy a poner, ¿vale? La comparto mañana. Muchas gracias, Guadalupe. Muchísimas gracias a todos, a Lizardo y a todos los que habéis estado con nosotros y nos vemos en el siguiente.
Saludos a todos y muchas gracias por vernos y escuchar. Gracias.